Hola Virgo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización, quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Antes de nada, quisiera daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros me gusta, por vuestros comentarios sobre todo. La verdad es que me encanta hablar con vosotros, comunicarme con vosotros. A todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Abrimos con una carta de amor y dice así: distancia. Persérvate. Aléjate de las personas o situaciones desfavorables. Así recuperas tu hermosa energía para convertirte en la magnífica persona que debes ser. Parece ser que algunos de vosotros debéis alejaros, distanciaros de una persona que os hace daño. Y me atrevo a decir que en su inmensa mayoría hablamos de un pasado tóxico, una persona negativa que está ocupando un espacio y que no permite entrar a un nuevo amor. Quien dice un nuevo amor, dice una amistad, dice un trabajo. Yo veo muy marcado, esa, ¿cómo decirlo? Esa atadura, esa pesadez hacia una energía, o más bien dicho, una persona con nombres y apellidos que en cierta manera os está impidiendo avanzar, ¿vale? Por otro lado tenemos la carta del permiso con la energía de la precisión y dice: una dificultad es una enseñanza, hace que encuentres la respuesta en ti. Permítete recibir este mensaje, todo se arregla entonces de forma correcta. Bien, vamos ahora sí a empezar con este precioso mazo. Recuerda que son lecturas generales y si hubiera algo que resonara contigo, tienes que dejarlo marchar, ¿sí? Vamos con la carta del 7 de otoño. Me dicen que tengas paciencia y que medites acerca del siguiente paso que quieres dar en tu vida. La planificación, recursos y esfuerzos que has invertido en tus sueños te van a deparar una gran recompensa. Parece ser que viene la recompensa a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tu dedicación. Pero entre que llega y no llega, me dicen que es importante que medites, que planifiques qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, hacia dónde quieres llegar, incluso con quién en muchos casos. Me dicen que comienza una nueva etapa en tu vida, una nueva aventura, que no tengas miedo, que corras, que te sientas libre, que a gusto, que fluyas, que des un salto de fe. Es como que muchos de vosotros habéis estado en cierta manera a la defensiva, como intentando protegeros de algo, intentando protegeros de malas experiencias del pasado, probablemente. Esto puede ser, pues bueno, puede ser un desamor, puede ser dentro de vuestro ámbito, digamos, de laboral, de amistades, etc. Me dice que tengas fe, que te dejes llevar y que no os pongáis siempre a la defensiva, puesto que eso no acaba bien. Económicamente os veo bien, veo éxito, triunfo, gloria, estabilidad financiera. Yo sé que esto para algunos es muy importante, para otros, pues bueno, les importará poco o nada. Pero sí que es verdad que la energía está aquí representada. Yo os veo como unas personas independientes, autosuficientes. Incluso puede ser que alguno de vosotros dependiera financiera, económicamente de alguien
de algún tipo de ayuda, de préstamo, de una persona que os esté echando una mano o algo similar. Bueno, quieren que sepáis, quieren que os diga de que ese periodo se acaba, ¿vale? Veo como, digamos, una especie de reapunte en vuestra economía personal, en vuestro entorno. Vienen oportunidades muy buenas. Así en resumidas cuentas, yo lo que puedo visualizar para ti es como que os habéis estado esforzando, habéis estado trabajando duro en algo que probablemente hasta ahora no ha dado sus frutos. Probablemente os dé la sensación, ¿no?, de que no llega esa recompensa, que no se hace realidad ese sueño, ese proyecto, pero que finalmente se os acabará dando. Me dicen que tú eres una persona con mucha creatividad, con mucha dedicación. Tienes una gran visión y eso te ha aportado un gran éxito en tus proyectos. Me dice que puede que para algunos de vosotros os convenga haceros con un socio que os ayude en vuestra empresa o incluso aumentar el número de personas que colaboren contigo. Parece ser que aquí va a haber como un boom, ¿no? Yo sé que no es para todos, teniendo en cuenta que es una lectura general, bastante lógico esto, pero si te sientes identificado con esto, es probable que venga un crecimiento, un realce, un apunto en vuestra economía, en vuestro negocio, etc., el cual os haría incluso llegar a plantearos si buscar algún tipo de ayuda, de socio, de guía. Dicen que ha llegado la hora de dar un paso hacia adelante y que adoptes el papel de líder, que no te apartes del foco de atención, porque tus planes son un éxito siempre, y cuando mantengas una perspectiva amplia del problema o de la situación. A ver, dame mensaje para Virgo, por favor. Calabaza mecánica. Me hablan de una idea maravillosa. Es lo que te digo, que hay un sueño, un plan, un proyecto, un objetivo que acaba dando sus frutos. Y soy Cali, dicen morir para renacer. Yo sé que muchos de vosotros lo habéis pasado muy mal. De hecho, yo sé que algunos aún os estáis levantando. Pero sabéis que no hay mal que por bien no venga. A menudo la vida nos golpea, nos hace daño, nos hace sufrir, ¿verdad? ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no lo ha pasado mal alguna vez? Yo me incluyo, claro que sí. Pero no cambiaría nada de mi vida. Porque es gracias a esas circunstancias, es gracias a todo lo sucedido, que soy como soy a día de hoy. Y eso hace que me sienta orgulloso de mí mismo, de haber alcanzado mis metas, de haber conseguido salir hacia adelante sin la ayuda de nadie. Y eso es precisamente lo que tenéis que ver y pensar vosotros. Abrir los ojos y daros cuenta del enorme potencial que hay dentro de todos y cada uno de vosotros. Yo sé que algunos os habéis menospreciado. Yo sé que algunos a veces incluso os habéis cuestionado. Pero ha llegado la hora de que abráis los ojos y que realmente os deis cuenta de todo lo que sois capaces de hacer. Así que, Virgo corazón, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado. Y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, cielo mío, me despido y nos vemos muy pronto
en el próximo vídeo. Adiós. Te quiero.